Bueno, estas identidades de Bianchi que acabamos de demostrar se pueden escribir, vamos a escribir sus componentes. Las componentes de la primera identidad de Bianchi toman esta forma. R es obviamente el tensor de curvatura de Riemann. Entonces R, K, lambda, mu, nu, más RK, mu, nu, lambda, más RK, nu, lambda, mu igual a 0. La segunda identidad de Bianchi, tenemos conexión de Levi-Civita K, de R, tensor de curvatura de Riemann, de Z, lambda, mu, nu, más conexión de Levi-Civita mu, R, tensor de curvatura de Riemann, de Z, lambda, nu, K o kappa, más conexión de Levi-Civita de R, de Z, lambda, K, mu igual a 0. Es la segunda. Esas son las componentes de lo que acabamos de probar. Primero vamos a contraer con dz y con mu. Pero a lo que me refiero cuando digo a contraer a dz y a mu es vamos a contraer dz con mu. Esta es una contracción interna. Voy a contraer a la dz, voy a contraer a la dz con la mu aquí, aquí y acá. Cuando contraigo a la dz con la mu en el primer término, entonces van a desaparecer esos índices. Voy a tener conexión el Levi-Civita K, pero cuando contraigo a la dz con la mu me quedan solamente dos índices libres, la lambda y la nu, y eso es precisamente el tensor de Ricci. Entonces este se vuelve el tensor de Ricci. Aquí voy a contraer a dz con mu, a dz con mu, pues simplemente lo escribo así. Como las estoy contrayendo, pues para que se contraigan tienen que ser iguales, entonces escojo la mu. Entonces vuelvo a escribir este término, pero conexión Levi-Civita mu, y la dz pues la volví mu, que es lo que tengo acá. Entonces, lambda nu k, lambda nu k. Ahora aquí voy a hacer la contracción de dz con mu. Entonces va a contraer dz con mu. Entonces me van a quedar dos índices, pero yo voy a, en vez de escribir kappa mu, voy a escribir mu kappa, para que la contracción de dz con mu me pueda dar el tensor de Ricci. Pero entonces, como estoy cambiando de lugares a la kappa con la mu, pesca este menos. Entonces, ya que los cambié de lugares, pesca el menos, y ya que contraigo dz con mu, pues me queda el tensor de Ricci con un menos. Entonces ya tengo esta expresión. Esta fue una contracción interna, en el sentido de que estoy contrayendo índices que tiene el tensor entre la conexión y los índices del tensor de curvatura de Riemann. Entre esos índices estoy contrayendo. Pero puedo hacer una siguiente contracción con los índices lambda, nu, pero aquí la contracción va a ser con la métrica. Aquí la contracción es interna y aquí la contracción es con la métrica. Entonces voy a contraer lambda g, lambda, nu. Entonces a esta expresión la voy a multiplicar por g lambda nu. G lambda nu g lambda nu
Entonces, aquí, cuando contraigo con la métrica este primer término, en la métrica lambda nu con Ricci lambda nu, pues me queda el escalar de curvatura. Con una delta. Esta delta nada más es de los índices. Menos, aquí le pego con la... En verdad esta es la inversa de la métrica. Cuando los índices van abajo es la métrica y cuando los índices van arriba es la inversa de la métrica. Entonces cuando la métrica actúa acá, pues la métrica, la inversa de la métrica, índices lambda nu. Lambda nu. Entonces se van a contraer con estos dos, ¿sí? Pero lo que puedo pensar, como va a perder, voy a contraer con la métrica estos dos, pues lo que voy a tener es que precisamente para que me quede otro tensor de Ricci, pues también voy a hacer aquí un voy a mover estos índices para que pueda actuar como actúa la métrica sobre el tensor de curvatura para que me dé un tensor de Ricci. Entonces cuando le pego con la métrica a este término, si yo quiero que me dé un tensor de Ricci, pues tengo que mover el orden de los índices. Entonces me va a quedar otro tensor de Ricci cuando muevo los índices para que con la métrica forme un tensor de Ricci, pues me va a quedar este tensor de Ricci y este tensor de Ricci, pero dos. Entonces, por eso aquí tengo y saco la conexión de Levi-Civit. Cuando le pegué con la métrica a Ricci me quedó el escalar de curvatura y cuando le pegué con la métrica inversa de la métrica a este me dio otro tensor de Ricci y cuando le pego a la métrica a este tensor de Ricci pues lo que hace es subirme la lambda y convertírmela en nu. Pero ya que me la convierte en nu, es un índice mudo. Tengo conexión nu, índice arriba nu, pues entonces como es un índice mudo y este tenía mu, los índices mudos los pongo así. Conexión Levi-Civit mu y el índice arriba mu, ¿sí? Simplemente los estoy, cuando son mudos, pues los pongo de la manera en que puedo escribir todos con el mismo índice. Entonces ya tengo esta ecuación. Aquí, esta ecuación se puede escribir también de esta manera. Sí, pues precisamente lo que está aquí entre paréntesis lo defino como este tensor G mu nu, Ricci. Este es con un menos, pero como está igual a 0, pues factorizo el signo y da igual, ¿no? Entonces, y como está igual el 0, pues factorizo el 2 y ya tengo este en medio. Entonces tengo esta ecuación. Originalmente, el primer intento era igualar este tensor de Ricci con T mu nu, el tensor de esfuerzo-energía. Porque acuérdense, ¿cuál es el intento? ¿Qué se quiere hacer? Lo que se quiere hacer es pasar de la formulación de la relatividad especial a la relatividad general. Por un lado,
en la relatividad general, todo lo que vimos nosotros fue estudiar el grupo de Lorentz y el grupo de Poincaré. Una consecuencia de lo que aprendimos en el grupo de Lorentz y en el grupo de Poincaré es que existe una velocidad. Todas las transformaciones de Lorentz, ocurren para una velocidad. Por cuestiones experimentales y por la electrodinámica, pues esa velocidad es la velocidad de la luz. Pero entonces todo eso que aprendimos matemáticamente con las propiedades de los grupos, pues se puede parafrasear en términos de que existe una velocidad y esa velocidad es la velocidad de la luz y que nada puede viajar más rápido que esa velocidad, ¿no? Todo eso nosotros lo vimos matemáticamente. Otra manera de verlo es decir, estos son mis principios y después ver qué significa eso matemáticamente. Pero bueno, el punto es cuando y que las leyes de la física fueran las mismas en todos los sistemas de referencia. Entonces, eso en relatividad especial. Pero en ese caso no existen las aceleraciones. Pero cuando sí quieres que existan las aceleraciones, lo que obtenemos es que queremos encontrar la manera de escribir las cosas, pero para un espacio que pueda ser curvo, porque antes era un espacio euclídeo. Toda la relatividad especial ocurre en espacios euclídeos, como lo vimos. Bueno, espacios de Minkowski, que es planos. Cuando digo euclídeo es plano. Minkowski, bueno, tiene ahí una asignatura extraña, pero sigue siendo un espacio plano. Entonces, pero cuando queremos que también esas ecuaciones se puedan escribir en espacios curvos, pues es todo lo que hemos estado viendo. Y la historia llegamos hasta aquí. Entonces, como decía, originalmente en el primer intento fue igualar el tensor de Ricci con el tensor T-mu, pero resulta que T-mu satisface esta ecuación, la conservación covariante, pero el tensor de Ricci no satisface la conservación covariante. Entonces el segundo intento fue, bueno, lo que voy a igualar con T-mu no es el tensor de Ricci, sino precisamente este tensor G-mu. Este sí satisface la conservación covariante. Entonces el que es el bueno, pues es G-mu. Y entonces ya escribo, pero dense cuenta que hasta aquí son cosas geométricas. O sea, yo tengo mis identidades de Bianchi, todo lo que hemos visto son cosas geométricas. Y esta segunda identidad de Bianchi, pues me pongo estoy construyendo objetos geométricos. Contraigo una contracción interna, dos índices, y después contraigo con la métrica y obtengo esto. Entonces, el T-mu, que diga el tensor de Ricci, solito, pues no tendrías por qué pensar en que satisfaga la conservación covariante. Como estamos haciendo las cosas con pura geometría, pues no tendrías por qué no tomar esta combinación, solamente quedarte con el tensor de Ricci. Lo que sale naturalmente es esto, o sea, naturalmente lo que obtienes es este tensor. Bueno, entonces en el primer intento, cuando quisieron igualar tensor de Ricci con T-mu, pues resulta que no. Pero, pues naturalmente, esta G-mu sí cumple la conservación
covariante. ¿Por qué digo intentaron? Cerca de 1915, cuando Einstein está trabajando en eso, resulta que ahí donde estaba trabajando también estaba David Hilbert, el gran matemático David Hilbert, de los problemas matemáticos, los 23 problemas matemáticos del final del siglo no anterior, sino antepenúltimo. Bueno, estaba David Hilbert, entonces se conocieron y Einstein le platica que está trabajando y entonces se ponen a colaborar. Entonces alguien hacía un avance y le escribía a Einstein, le escribía a Hilbert a Einstein, y al final quien se da cuenta de este hecho es David Hilbert. Le escribió una carta a Einstein y le dice, mira, ya lo resolví. Y Einstein ya no le contesta, va y manda a publicar los resultados. Hilbert pues, lo descubrió, lo resolvió el problema y él también mandó a publicar los resultados. Obviamente la carta de Hilbert llega primero a la revista, pero no entró en conflictos, le cedió el crédito a Einstein y entonces ya todo el crédito queda como para Einstein, ¿no? Pero el que resolvió el problema primero fue David Hilbert. Bueno, el punto es que esta ecuación, o sea, aquí le pongo la conexión de Levi-Civita y le pongo igual a 0, pues es la famosa ecuación de la relatividad general. Esta ecuación puede obtenerse a partir de la variación de una acción escalar. Esa acción escalar es la acción de Hilbert-Einstein, que es, bueno, esto es simplemente para que cuando linealices las ecuaciones te queden las ecuaciones de Newton, pero esto es como la parte física. Pero en la parte matemática aquí tenemos la integral del escalar de curvatura, la raíz cuadrada de menos el determinante de la métrica. Entonces estas ecuaciones se pueden obtener a partir de simplemente tomar la variación de esta acción escalar. Entonces este va a ser el final de esta que es la penúltima clase.